Vamos a ver ahora la estimación de los parámetros en el modelo múltiple. La estimación mediante mínimos cuadrados tiene exactamente la misma lógica, nada más que ahora es una función en una dimensión más grande. Estamos en general en dimensión p, porque tenemos que estimar los betas de beta 0 hasta beta p-1. Acá en esta ecuación se la llamamos b, de b0 b p-1. Y obviamente la lógica de mínimos cuadrados lo que dice es que hay que buscar los b's que acompañan a estas covariables de manera tal que minimicen la suma de las diferencias al cuadrado entre los valores observados y los predichos por el modelo con esos b's. Esa es la misma lógica. Y de la misma forma como hicimos en el modelo, como hizo María Eugenia en el modelo lineal simple, que básicamente derivó e igualó a cero esta ecuación, si uno hiciera esto en forma matricial, que es trivial, digamos, básicamente la misma, se utilizan las mismas propiedades que cuando uno trabaja en forma escalar. La derivada con respecto a los b o los beta y la igualación a cero nos da un conjunto de ecuaciones, que obviamente en este caso van a ser p ecuaciones, que se llaman ecuaciones normales y quedan descritas por esta ecuación que está acá, que es x transpuesto por x por beta, tiene que ser igual a x transpuesto por y. En esta ecuación, los beta que satisfacen esta ecuación, si los hay, y si son únicos, son los estimadores de mínimos cuadrados del modelo de regresión lineal múltiple. En el cual, de nuevo, insisto, en este caso, pensándolo así, es un problema numérico. Acá no hay ninguna cuestión estadística. Acá es simplemente un problema numérico de buscar cuáles son los b's, o acá los betas, que minimizan. Cuáles son los b's. Llamamos beta sombrerito a los b's que hacen mínima esta expresión. Lo voy a decir correctamente. Así. Y está claro que la minimización de esto no tiene nada que ver con la estadística en general, digo, me refiero, no hay ninguna cuestión, nada aleatorio acá, es una cuestión puramente numérica. Pero ya esta cuestión numérica es interesante que la analicemos, porque estas ecuaciones normales, va a haber diferentes situaciones que pueden darse, que van a reflejar cosas interesantes, patrones interesantes sobre los datos. Entonces, vamos a repasar por un segundo, refrescar qué pasaba con estas ecuaciones normales en el caso muy particular de p igual a 2, donde teníamos un beta 0 y un beta 1. Entonces me tomé el trabajo de escribirlas acá de nuevo, de copiarlas. Y fíjense que el estimador de beta 1 tiene la forma esta de el numerador como una especie de correlación entre los valores de x y los valores de y, entre la predictora y la variable a ser predicha. Y en el denominador una noción de dispersión de las x. Pero miren ahora, vamos a hacer un pequeño experimento mental. Pensemos por un segundo que por algún motivo las x y y fueran iguales todas a x raya. No sé por qué, simplemente porque se midió un atributo, resulta que ese atributo es constante. ¿Qué pasaría en la estimación del beta 1? Bueno, tendríamos un problemita. Y a partir de eso también la estimación del beta 0, porque fíjense que para estimar el beta 0 necesito la estimación del beta 1. Pero si todas las x y son iguales a x raya, fíjense que estamos en un problema grande, porque todos estos términos son 0 y estos términos son 0, por lo cual tenemos un problema de indeterminación. ¿Qué tenemos un problema de determinación? No podemos determinar beta 1 y por ende no podemos determinar beta 0. O sea, no podemos saber, no podemos estimar cuál es el efecto de beta 0 y beta 1. ¿Y esto por qué se produce? Vamos a pensarlo un segundito ahora desde la perspectiva matricial. Vamos a aprovechar que teníamos la matriz de diseño escrita acá. Si estamos en un problema de regresión lineal simple, esta matriz se reduce a tener dos columnas. La columna de unos constantes, que es la columna que le corresponde al intercept, al beta 0, y esta columna de los valores de x, que en este caso omitiríamos el segundo subíndice, porque en el fondo habría una única variable, que tendría las n mediciones de los atributos de la x. Y no habría más columnas porque estamos en regresión lineal simple. Pero fíjense que si esta variable, esta columna, es constante, son todos el mismo número, en algún sentido, esta columna transmite la misma información que transmite esta columna. O sea, no hay forma de distinguir qué información viene de la columna 1, la correspondiente al beta 0, y qué información viene en la columna que le corresponde al beta 1. Porque en el fondo ambas transmiten la información, que es la información constante. Desde el punto de vista algebraico, eso es otra forma de decir que esta matriz
que podría tener rango 2 si esto no transmitiera la misma información que esta, en realidad no tiene rango 2, tiene un rango menor, no tiene rango completo, tiene rango 1, porque en el fondo hay una combinación lineal, yo puedo escribir una de las dos en combinación lineal de las otras, en este caso trivial, esta columna va a ser igual a una constante por esta otra columna. Eso quiere decir que en el fondo, al no tener rango completo, al tener una columna la misma información que otra, salvo una combinación lineal que puedo hacer con ellas, hay una indeterminación que se establece que conceptualmente tiene que ver con que si en el fondo esta columna asociada al beta 1 tiene la misma información que esta columna asociada al beta 0, ningún método va a poder distinguir si la información que estamos prediciendo Y viene de esta o de esta. Y eso matemáticamente se puede ver cuando trabajamos escalarmente en el hecho que no podemos deducir en este caso el beta 1 y poner tampoco el beta 0. Pero también lo podemos ver de la siguiente manera, porque para poder despejar el beta en esta ecuación matricial, yo tengo que poder premultiplicar a izquierda por la inversa de esta matriz, de x traspuesto por x. X traspuesto por x es una matriz que en el mejor de los casos puede tener rango 2, en el caso del modelo lineal simple, que tiene dos columnas. Ahora, si una columna es linealmente dependiente de la otra, entonces esta matriz va a tener rango 1 y no va a poder ser inversible. O sea, ¿qué quiere decir que no va a poder ser inversible? Es exactamente el mismo fenómeno que pasa cuando trabajamos con un escalar. Si yo escribiera de alguna manera, 0 por beta igual a una constante, habría infinitos betas que satisfacen eso. ¿Por qué? Porque en el fondo no logro invertir porque en el fondo no tengo nada que me determine unívocamente los betas. Y acá pasa lo mismo. Si yo no puedo invertir esta matriz, entonces no puedo quitarme de encima este que está puesto por x, que satisface la ecuación normal. Y nunca puedo llegar a esta expresión, que es la expresión clásica del estimador de mínimos cuadrados para el problema de regresión lineal múltiple, que presupone que yo puedo invertir este que está puesto por x. Y para que haya inversa, esta matriz tiene que tener rango completo. Y para que esta matriz tenga rango completo, lo que tiene que pasar es que todas las columnas den información distinta, que no haya dependencia lineal de una columna con respecto a las demás. Y eso es súper importante desde el punto de vista estadístico, porque lo vamos a ver en el próximo video.